Qué loca que es la mente, ¿no? Sí, Qué loca. Yo cuando por ahí me empiezo a pensar y viste que le das lugar a... a la razón. Y Yo empezar a no sé razonar. si es la razón o la locura que tenés, pero Sí. empezás a darle y darle a la Claro, uno le mente empieza a y dar. y te lleva al infierno. No, te lleva a darle la espalda a no creerle a Dios. Wow. Eso lo. Y esas estructuras se forman. Dice, por eso tenemos que llevar cautivos, dice la Biblia, Efesios, todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. Si hay algo que tenemos que pensar en lo bueno, en lo recto, en lo amable. En eso tenemos que pensar. Pero ocupamos mucho nuestra mente pensando fuera de los principios de Dios. Nos hemos acostumbrado porque los relacionamos mucho, pero muy mucho con el mundo. Y sin querer ocupamos los mismos principios del mundo. Cuando Dios nos llamó y nos eligió para ser totalmente diferente. El pueblo de Israel en el desierto era un pueblo apartado totalmente de todas las tribus, de todas las naciones que lo rodeaban. Y así es la iglesia en este tiempo. Tenemos que estar en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Amén. Cuando somos amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Cuando queremos honrar a Dios, deshonramos al mundo. Y así sucesivamente. Por eso tenemos que regirnos por la palabra, porque no solo los principios espirituales, sino los principios literales que en nuestra vida se realizan día a día, tienen que estar acorde, alineados a la palabra de Dios, en todas las áreas, en la educación de nuestros hijos, en la forma de hablar, en la forma de tratar a nuestros trabajadores, a nuestros patrones, a las autoridades. Son principios que nosotros tenemos que vivir, no solo conocerlos, sino que vivirlos. Estamos a veces cansados de escuchar personas que saben mucho, que son teólogos, son eruditos bíblicos, pero no pueden practicar realmente lo que saben. Entonces, tratemos de practicar lo poco que sabemos y lo llevemos a la práctica, y no de saber un montón y no practicar nada. Entonces caemos en un embotado de conocimiento. Nos embotamos ahí llenos de conocimiento, pero no lo vivimos, no lo practicamos. Y estábamos en la semana de aprender un poquito de dar, de ofrendar a Dios, que es un principio muy importante en nuestra vida literal. Necesitamos la economía porque necesitamos que la obra de Dios crezca. Cuando Dios nos bendice, nosotros bendecimos. Fíjese lo que dice en Marcos capítulo 12, verso 41. Ahí Jesús estaba caminando y dice la Biblia que él estaba sentado en esta oportunidad en el arca de las ofrendas, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, dice la Biblia. Verso 42 nos dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí Jesús llama a los discípulos y dice, vengan, quiero que aprendan a dar. Quiero que aprendan cómo se da de corazón. No es la cantidad lo que nosotros tenemos que dar, sino de lo que sentimos en nuestro corazón. A veces hay un servicio incomprendido, muchas veces, cuando Dios nos manda a dar, y mucha gente no nos va a comprender cuando damos. Pero es el Espíritu Santo que nos lleva a dar de una forma generosa, desinteresada, para la obra de Dios. Y como usted está escuchando este mensaje a través de Facebook, a través de la radio, alguien hizo una ofrenda para que este mensaje pudiera llegar a su vida. Alguien dispuso de su dinero, de su tiempo, para que esta radio estuviera en el aire, para que las puertas de la iglesia se abrieran
alguien hizo una ofrenda para que en este momento usted pueda escuchar un mensaje que le fortalezca, que le aliente. Gracias a esa ofrenda, el Evangelio llegó a mi vida, llegó a su vida. Gracias a esa ofrenda de una persona generosa, podemos experimentar que muchas personas pueden conocer a Jesús, pueden conocer a su Creador, pueden sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sin la ofrenda de esas personas nosotros no pudiéramos haber escuchado el Evangelio. No es lo primordial la ofrenda, pero es un medio por el cual todos podemos escuchar el Evangelio. No podemos negar los gastos que hay, no podemos escapar a todo lo que lleva, la labor que lleva llevar el Evangelio adelante. Y Jesús estaba en el arca de las ofrendas. Jesús estaba ahí mirando al pueblo todo lo que echaban en el arca. Dice Jesús a sus discípulos, han echado lo que les sobraba. O sea, Jesús no estaba mirando la cantidad ni lo que podía hacer con esa cantidad. Jesús estaba mirando la calidad de la ofrenda. La calidad de la ofrenda es cuando damos con sacrificio. Nuestro Padre Dios dio algo que le costaba, dio a Jesús. Porque hubiera hablado Dios y hubiera dicho, hubiera quitado el pecado o hubiera hecho desaparecer al diablo y todos sus demonios, pero no, Él es un Dios justo, donde se mueve por principios. Y uno de los principios que nos va a llevar a que nuestra vida crezca es que nosotros podamos dar generosamente. Dice la Biblia en Proverbios que el alma generosa prosperará. A veces nuestra falta de prosperidad es la falta de generosidad que tenemos hacia las demás personas. Quizás usted no pueda predicar, quizás usted no pueda llevar una campaña evangelística, pero su ofrenda hace que nosotros y muchos siervos de Dios puedan usar estos medios para predicar el Evangelio. Somos un cuerpo, lo cual nosotros nos necesitamos mutuamente, nos nutrimos mutuamente. Jesús habló claro, dice, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Qué locura, pastor! Echar todo lo que sustentaba. Esa es una vida de fe. Sin querer, esta viuda estaba transmitiendo un mensaje que Hebreos lo habla, que de hombres de fe. O sea que nunca vamos a poder impactar nuestra familia si no hay actos de fe, actos de locura. Juan nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Cuando escudriñamos y buscamos el significado de violento, nos habla de que son personas que actúan sobrenaturalmente, o sea que están locos. Locos. Creerle a Dios es usar ese don que hay dentro nuestro, de cada uno de nosotros, que se llama fe. Creerle, y cuando el Espíritu Santo nos pide algo, tenemos que dar. Esta mujer, dice la Biblia, que había echado más que todo, pero porque lo había echado de corazón. No estaban midiendo la cantidad de las monedas, sino estaban midiendo la calidad de la ofrenda. Emocionalmente muchas veces echamos porque tenemos, pero tenemos que dar a Dios con calidad, y esa calidad se refleja en el sacrificio. Cuando nosotros echamos la ofrenda al arca, en ese papel va impreso las horas que nosotros hemos trabajado, va impreso el sacrificio que hemos hecho y que nos ha costado, gloria a Dios, nos ha costado ese papel con esos números, nos ha costado horas de trabajo, nos ha llevado un esfuerzo físico, y cuando venimos a dar la ofrenda estamos dando vida, estamos dando tiempo, estamos dando un esfuerzo de nuestra persona. Hemos dejado muchas veces a un lado nuestras familias para salir a trabajar. No hemos querido gastar en cosas que no
bendicen, pero hemos guardado esa partecita de la ofrenda, ese tiempo, ese sacrificio de vida para llevárselo al arca. Esa es la ofrenda que le agrada a Dios. Esa es la ofrenda que realmente Dios le agrada. Esta mujer marcó una diferencia. Por más de 2000 años se ha predicado a esta mujer. Mire si quedó marcada la ofrenda. Dice Proverbios 11:25, para que usted lo anote y usted pueda escudriñar esta palabra. El alma generosa será prosperada, dice, y el que saciare, él también será saciado. Y sigue diciendo en Proverbios capítulo 22, verso 9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de pan al indigente. Cuando hablamos de dar, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Dar a la radio, dar a la iglesia y llevar un plato de comida a aquella persona indigente. Llevar no solamente el mensaje de Jesucristo, pero si llevamos el mensaje, pastor, y la vemos a la persona descalza, tenemos que llevarle también calzado, ¿o no? Amén. Dios nos ha dejado a la gente necesitada para ver el deseo y la intención de nuestro corazón. Y hoy, por las circunstancias que está atravesando nuestra sociedad, tenemos para dar de todo: amor, cariño, paciencia, dinero, comida, ropa, oído, abrazo, una visita al hospital, llevarle las cosas necesarias para la limpieza física de una persona en el hospital. ¿Cuántas cosas están esperando? No somos bendecidos porque desconocemos muchas veces el principio de la ofrenda. El alma generosa será prosperada. Y no hablamos de la generosidad hacia nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Está hablando que tenemos que ser generosos con aquellas personas que quizás no se lo merezcan. Tenemos que ser generosos. Eso identifica nuestro corazón, de qué lado está. Esta mujer, esta viuda, no tenía un hombre, era pobre, pero echó todo el sustento. Y la gente del mundo lo ve realmente algo loco, pero esta mujer creía que era Dios. Quizás, fíjese la sabiduría de esta mujer, pastor. Quizás ese cuadrante o esas 2 dracmas que ella tenía, que era todo su sustento, no le iba a alcanzar para sus sueños o sus necesidades. Pero cuando la echó al arca de las ofrendas, ella creyó que más poderoso es Dios para suplir sus necesidades que las 2 dracmas que tenía. La sabiduría de esta mujer, porque eso no le alcanzaba para salir de la pobreza, pero quizás al echar todo el sustento, Dios la sacó de la pobreza. Supo invertir. Una inversión correcta en el reino de Dios. Una inversión correcta en el reino de Dios. Y lo podemos ver, que quedó grabada esa acción de esta mujer en la palabra de Dios y llegó al conocimiento de muchas personas, más que cualquier libro que se haya escrito. La Biblia ha llegado a millones y a millones de personas. Es como decía el pastor, la inversión correcta. Esto no me sustentará, pero si lo doy a Dios, Dios me sustentará. Amén. ¿Qué sabiduría, pastor, ¿no? Porque vemos que es una locura, pero es ser sabio. Cuando Dios pide lo que tenemos, no lo que no tenemos. Isaías 58:10, que iba a compartir este capítulo, pero eres más extenso, dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En el área económica, Dios también ha colocado principios para que nosotros salgamos de la pobreza, de la escasez, y que para que podamos funcionar como iglesia, para que podamos llevar el evangelio, Dios nos ha dado principios tremendos, que a veces muchas de las personas piensan, ya están pidiendo plata, ya están, mire hermano, querido,
A nosotros no nos hace falta el dinero. Gracias a Dios todavía nos sustentamos con el trabajo de nuestras manos y gracias le damos a Dios por darnos la salud. Pero quizás su amigo, su vecino, necesita algo que usted tiene y que usted puede darle. Pero tiene que ser de corazón. No tenemos que dar por necesidad. Dice en Lucas capítulo 6, verso 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, volverán a medir. Gloria a Dios. Necesitamos cambiar de actitud en el tema del dinero, en el tema de manejar las finanzas de Dios. Entramos al cuerpo de Cristo para ser de bendición al mundo y tiene sus principios. Y uno de los principios es un corazón dadivoso, generoso. Y el deseo de Dios es que nosotros prosperemos en todas las áreas. Hermano, dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Nuestra alma prospera cuando es sometida al Espíritu Santo de Dios, cuando es sometida a la palabra de vida. Gloria a Dios. Quizás tenemos a nuestro alrededor cantidad de recursos, pero no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, porque sigue la ansiedad tomando nuestros sentimientos. Colocar el área económica en las manos de Dios hace que nosotros podamos tener paz, seguridad y que podamos disfrutar de cada centavo que llega a nuestras manos. Así que esta es una buena reflexión. Estamos en la semana donde queremos que usted aprenda los principios de Dios para salir de la escasez, para salir de la pobreza. Así como Dios dio a su Hijo para que nos salváramos del infierno, también Dios tiene principios para que seamos dadores y dadores en abundancia. Amén.